Padre, nuestro Señor Jesucristo, una vez más nos colme de bendiciones en nuestra reunión. Como siempre, ¿verdad? Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 41. Vamos a irnos apoyándonos en unas diapositivas para que nos ayuden a ilustrar un poco lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Lucas qué, perdón? El Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 41 en adelante, la palabra de Dios dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababan de las fiestas, dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Tenemos un cuadro ahí, ¿verdad? Muy hermoso. Me imagino, excepto para los padres, ¿verdad? De María y José, los padres del niño Jesús. La Sagrada Escritura nos informa, ¿verdad?, que él tenía aproximadamente 12 años. Y una de las cosas que me llama la atención, mis hermanos, es de que la gente que estaba con él estaban maravillados de su inteligencia. Pero sobre todo dice la Escritura, ¿verdad?, que él estaba ahí de una manera escuchando con los doctores de la ley, con los demás gente reunida, y sobre todo preguntando nuestro niño Jesús. Y verdaderamente nosotros que tenemos la dicha de ser padres, pues tenemos mucho que aprender. Para empezar de José y María, ¿verdad?, que ellos le enseñaron el camino a tener a Dios en su corazón, cosa que él tomó muy en serio, porque las Sagradas Escrituras dicen que el niño Jesús, a su escasa edad, él se la llevaba escuchando, muy atento, y sobre todo les preguntaba. Qué importante es que nosotros, mis hermanos, dedicamos este maravilloso tiempo para con nuestros hijos. Ahorita yo ya no tengo la oportunidad, ¿verdad? Mis hijos ya la mayoría, todos son mayores de edad, pero hay muchos en nuestra iglesia que tienen hijos pequeños. Y qué importante es que tomemos el ejemplo de María, de José, sobre instruir a nuestros hijos en el amor a Dios y el temor a Dios de una manera reverente. Vemos pues, ¿verdad?, que nosotros contamos con una maravillosa clase, ¿verdad?, que es ministrada a través de diferentes hermanas. Cuando a mi esposa le toca dar la clase con los niños,
yo siempre le pregunto, ¿cómo te fue? Y pues ella me empieza a explicar, ¿verdad?, todo el comportamiento de los niños, pero cuando me llama más la atención es cuando los niños a una escasa edad están interesados en preguntar. Y dice Silvia que le hacen unas preguntas, a veces dice que, ¿verdad?, la deja a ella sorprendida. De una manera que cuando yo escucho, ¿verdad?, ese diálogo que ella entabló con los niños en su clase, digo, pues qué bonito, ¿verdad? Porque verdaderamente, como dijo el Señor Jesús en una ocasión, dejad los niños venir a mí, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos. Es una gran bendición, mis hermanos, que ustedes siempre estén trayendo a los niños a las clases dominicales, que no permitan que ellos se queden en casa, porque de esa manera ustedes estarán formando, tal vez sin saberlo, el día de mañana o pasado, ¿verdad?, personas que van a hacer diferencia en el reino de los cielos, como en este caso nuestro Señor Jesús. A una temprana edad, Él marcó su carácter, Él marcó incluso, ¿verdad?, su amor hacia Dios y sobre todo su amor hacia el servicio de nuestro Dios Todopoderoso. Una de las cosas que decimos, ¿verdad?, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Vemos, mis hermanos, que a lo largo del ministerio del Señor Jesús tenemos maravillosos acontecimientos donde verdaderamente Él se preocupó por andar en los negocios de su Padre, que era, ¿verdad?, atender las necesidades de los seres humanos de todo aspecto, sociales, espirituales, ¿verdad?, en todo ámbito del ser humano. El Señor Jesús verdaderamente tomó con mucha seriedad lo que era su servicio a Dios, su amor a Dios. Muchos de nosotros, mis hermanos, tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesús. Por eso Él es nuestro modelo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y de esa manera, mis hermanos, queremos entrar, pues, ¿verdad?, de una manera que el Señor Jesús, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 1, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, que el Señor Jesús, cuando Él había entrado, Jesús en Jericó, dice la palabra de Dios en Lucas 19, del 1 en adelante, iba pasando por la ciudad, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, no era cualquier personaje, y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió, dice la palabra de Dios, a un árbol sicomorro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, pues, en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. La palabra de Dios nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el verso 11, mis hermanos, después de que el Señor Jesús mira la murmuración de las personas que le seguían,
Dice el verso 11: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban en el reino de Dios que se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Mis hermanos, el tema de esta predica es negociar entre tanto que vengo. Vemos que a temprana edad el Señor Jesús, mis hermanos, Él dijo: es necesario que yo ande en los negocios de mi Padre. Después, mis hermanos, vemos toda su conducta y su ejemplo, ¿verdad? Que para nosotros es un gran desafío a seguir. Que el Señor Jesús, al igual que aquellos hombres, ¿verdad?, que de una manera desubicados pensaban en un reino material, en un reino, ¿verdad?, que se asentaría en los tiempos de Jesús. Él les dijo y les aclaró que era de vital importancia que mientras Él no estuviera con nosotros, cada uno de nosotros, los que creemos en Dios, los que invocamos a Dios, seamos de su mismo parecer. Por eso, ¿verdad?, Él habla de una manera en parábola, ¿verdad?, una enseñanza que el ser humano pueda captar. Sabemos, mis hermanos, que aquí, ¿verdad?, las minas que Él dio a los 10 hombres, mis hermanos, son los talentos, son los dones que el hombre, ¿verdad?, desenvuelve en el reino de los cielos por medio del Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, sabemos que la imagen, ¿verdad?, de ese hombre noble es la imagen de Jesús, de la cual habla esta parábola. Como también, ¿verdad?, ese reino al cual el Señor, ¿verdad?, dice este hombre noble va a recibir. Mis hermanos, esta es una imagen del reino de los cielos. El lugar de esperanza de cada uno del creyente. Pero esa misma parábola dice, ¿verdad?, que Él va y va a volver. Mis hermanos, el Señor está en el cielo en estos momentos a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y la palabra de Dios siempre nos ha exhortado que va a llegar un día, el menos esperado, en el cual el Señor volverá y nos pedirá cuentas a todos nosotros. A cada uno de nosotros nos pedirá cuentas sobre este negocio, ¿verdad?, que Él ha puesto en nuestras manos. Tal vez muchos de nosotros, mis hermanos, estemos un poco, ¿verdad?, desubicados en esta responsabilidad. Porque recuerden que su agenda número 1, el punto principal del Señor Jesús, era buscar lo que se había perdido. Era buscar a aquellas personas, ¿verdad?, que se encontraban en las cárceles del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, bajo el dominio de Satanás. Buscar a aquellas personas. Y vemos, mis hermanos, que en todo su ministerio el Señor Jesús, Él fue grandemente, de una manera diligente, con una gran pasión, con un gran amor, para salvar a lo que se había perdido. Todos nosotros, mis hermanos, verdaderamente tenemos a Jesús como nuestro modelo. E incluso, ¿verdad?, nosotros mediante su gracia y su poder divino queremos ser transformados, ¿verdad?, a la imagen y semejanza de Él. Es nuestro deseo, o a lo menos es lo que yo creo, que todos queremos ser transformados a la imagen y semejanza. Y vemos en el Señor Jesús, mis hermanos, un carácter maravilloso, tremendo, donde su vida, ¿verdad?, estaba puesta en último lugar. Siempre la agenda, ¿verdad?, de su vida personal era el servir, amar, suplir necesidades
de aquellos que habían extraviado, ¿verdad?, principalmente lo que es su salvación. Vemos que cuando él llega con Zaqueo, mis hermanos, él le dice: la salvación ha llegado a esta casa. Veamos, mis hermanos, ¿verdad? Aquel hombre gozoso inmediatamente hizo los arreglos necesarios que lo hizo entrar en esta salvación que tú y yo hoy gozamos. Y estos son los ejemplos, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros tomemos de una manera muy en serio, muy apasionado. Todos sabemos, mis hermanos, que los tiempos cada vez más son cortos. Todos sabemos, mis hermanos, que el tiempo cada vez más se nos va de nuestra vida, de nuestras manos. Y la palabra de Dios nos dice que todos debemos de ser muy buenos administradores del tiempo, de la gracia, del amor, de nuestra vocación aquí en este mundo. Ahora quiero que medites en estas preguntas, ya que tenemos, pues, ¿verdad?, en cierta manera clara la encomienda del Señor Jesús para cada uno de nosotros. Negociar entre tanto que vengo, dice Él. ¿De qué manera con las personas que no conocen el Evangelio? Que tú vayas de una manera, ¿verdad?, diligente, que tú te preocupes de una manera, ¿verdad?, apasionada, que tú te preocupes por evangelizar, por llevar el mensaje de salvación a otras personas con amor, dice el Señor. Estas preguntas es para que medites un poco. ¿Puede confiar en ti nuestro Señor Jesús para que continúe su obra? ¿Serás fiel a Él en este aspecto? La fidelidad que Dios nos pide, mis hermanos, es muy importante. Amar almas y tratarlas de ganarlas de la misma manera que Él lo hizo. Podríamos nosotros decirle al Señor Jesús: confía en mí. Podríamos decirle incluso en esta hermosa mañana: Señor Jesús, gracias por hacerme parte de este maravilloso ministerio de la predicación de tu evangelio. Gracias por hacerme un instrumento. Mis hermanos, ahorita nuestro hermano nos decía, ¿verdad?, que la palabra de Dios siempre nos trae bendición, que la palabra de Dios siempre nos trae a nosotros prosperidad en todo ámbito. Este negocio al cual el Señor siempre nos llama, mis hermanos, y que yo creo que es uno de los más descuidados en nuestro tiempo, nos trae paz, nos trae alegría a nuestra alma, nos trae vida en abundancia. Ahora, es una de las cosas más maravillosas que nosotros podamos hacer en el reino de los cielos. Compartir la salvación que Dios nos ha hecho partícipes por medio de su sangre. Compartirlas con todo ser humano. Por eso, mis hermanos, primero, qué importante, mire, vamos a tratar 3 puntos. Tu negocio principal en la vida, mis hermanos, es ganar almas. Quiero que en esta hermosa mañana tú te vayas de este lugar con esta mentalidad. Tu negocio principal en la vida es ganar almas. La mayoría, mis hermanos, somos personas muy ocupadas. Honestamente, somos personas muy ocupadas, y todos con diferentes trabajos. Todos tenemos cosas que hacer y verdaderamente yo reconozco que son muy importantes, porque continuamente para esta labor, mis hermanos, de ir tras la persona perdida, muchas veces nosotros decimos: es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, es que tengo cosas que hacer y esto, y lo creo. Y lo creo, mis hermanos. Por ejemplo, si eres una persona, ¿verdad?, estudiante, ¿verdad? Es tu trabajo estudiar mucho y que te vaya bien en la escuela. Un ejemplo, es un trabajo de cual requiere dedicación posible en
O si eres padre, es tu negocio cuidar a tu familia y criar a tus hijos también. Pero mis hermanos, no importa lo que sea tu trabajo, tu negocio principal, en esta hermosa mañana el Señor te dice, es ganar almas. Es ganar almas. Traer almas al reino de los cielos. Preocuparte. Una de las cosas que es muy importante, mis hermanos, es en esta cuestión, de verdad, no creas que no estoy diciendo que debes pasar todo el tiempo haciéndolo, pero ganar almas, mis hermanos, debe de estar donde está tu corazón. Fíjense qué importante es esto. Meditar en qué parte está mi corazón en el reino de los cielos, en las prioridades con Jesús, en qué parte, dónde está mi corazón. Si es en ganar almas, gloria a Dios. Pero si no es esta, mis hermanos, esta actitud en tu corazón, qué importante es poner atención. Todos tenemos un pasaje muy conocido, ¿verdad? Donde se le hizo la comisión a los apóstoles, pero sabemos muy claramente que esa comisión de ir a las naciones y predicar el evangelio y bautizar, ¿verdad?, a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no era responsabilidad de ellos nada más, sino de todos los que hemos creído en el nombre de Jesús. Ahora, es un mandamiento, mis hermanos. Un mandamiento directo, un mandamiento claro, un mandamiento, mis hermanos, de una manera, ¿verdad?, decretado por la palabra de Dios. Y ahorita les comentaba, el hablar de la palabra de Dios, mis hermanos, nos bendice de una manera especial nuestra vida. El que tú incluso, ¿qué es lo que pasa cuando una persona, verdad, no habla, o cuando está presionada por algo que le hizo daño en su vida? Si no la comparte y se la traga él mismo, ¿qué es lo que le hace daño? Mis hermanos, si nosotros, esta cosa tan grande que Dios ha hecho, este milagro tan grande de estar en el reino de los cielos, si no lo compartimos, nos puede hacer daño a tal grado de matar nuestra esperanza. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, tengamos de una manera como prioridad esta visión del Señor Jesús mientras Él viene. Ganar almas para el reino de los cielos. Es tu negocio principal en la vida. Ganar almas. Miren, ahorita les comentaba qué importante es incluso pedir la dirección del Espíritu Santo. Ayer comentábamos un poco sobre las oraciones generales. Decíamos qué importante es ser específicos con Dios. Yo no sé tu oración para aquellos que vengan al reino de los cielos, qué tan general sea o qué tan específica sea. En el aspecto, ¿verdad? Tal vez tú tengas un corazón, ¿verdad?, que quieran que nuestra iglesia esté llena, ¿verdad? Que no haya lugar para más aquí y que necesitemos un lugar más grande. O sea, qué bueno es. Pero qué importante es que tú en oración le pidas a Dios también de una manera específica. ¿De qué forma? De que le digas, Dios mío, conduce mis pies a aquella persona, ¿verdad?, que tiene hambre, que tiene sed de ti. Aquella persona, ¿verdad?, que necesita de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación. Qué importante es ponerle a personas específicas, ¿verdad?, para que ellos también, Dios trabaje con su corazón, derribando esas barreras de orgullo, de soberbia, para que ellos vengan al reino de los cielos. Mis hermanos, el proceso de ganar almas en el reino es vital. Pedir la dirección del Espíritu Santo, que Él nos ponga a las personas. Eso es una de las cosas que yo siempre le oro a Dios. Ponme a las personas, dame palabra sencillas, no de una manera teológica. Óyelo bien, Dios no quiere que en este negocio tú te comportes de una manera muy ética, profesionalmente, no. Simplemente que digas lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu corazón, para con los demás. El Señor Jesús, mis hermanos, tenía una manera tan tremenda de acercar las personas al reino,
que era de una manera tan sencilla, sirviéndoles. Yo continuamente veo los evangelios y veo que primeramente el Señor Jesús se acercaba, ¿verdad? Para suplir sus necesidades, ya sea si hubiera sido de hambre, de salud o yo no sé qué, ¿verdad? Necesidad tenían. Primero, Él la suplía y después, cuando caía el sol, cuando caía la tarde, dice que todos estaban reunidos prestando atención a la palabra del reino de los cielos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos desesperamos. Creemos que tan simplemente con llegar y decir, ay, fíjate que esto y esto y esto, y ya, la persona está dura. No, hay que buscar la manera de ayudarlo. Si le falta algo, de suplírsela. Esa es la manera en la cual el Señor Jesús trabajó en este negocio de su Padre. Es nuestro modelo a seguir. Nosotros muchas veces somos personas desesperadas, porque a veces tocamos una puerta, ya no se nos abrió y ya no volvemos nunca más. Mis hermanos, este negocio el Señor nos lo ha confiado a nosotros. Él va a volver. Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste? Te di talento, te di de mi espíritu, te di palabra, te di todo. ¿Dónde están las almas? Va a decir el Señor. Muchas veces nosotros tenemos una mentalidad errónea de que el responsable de traer almas son los que predican la palabra detrás de un púlpito en la iglesia. No, mis hermanos. Esta es responsabilidad personal de todos. Para cada uno de nosotros el Señor nos ha confiado este negocio de su Padre. Él está en los reinos de los cielos. Él va a llegar un día en el cual Él va a venir y nos va a pedir cuenta de ellos. Por eso, hazte esta pregunta. ¿Qué tanto piensas en este tema, en tu vida personal? ¿Piensas constante en traer almas al reino de los cielos? ¿Piensas en tu corazón constantemente de traer gente para que escuche el mensaje de Dios? ¿Qué cosa es la que está ocupando en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Trabajo, familia, amigos, estudios, carrera, redes sociales, diversión. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Esta mañana el Señor quiere, mis hermanos, desafiarte una vez más. Él cree en ti. Él nos ama. Pero sobre todo, ¿saben qué? Nos necesita. Nos necesita que seamos sus pies. Él necesita que seamos sus manos, que seamos su voz, que seamos sus brazos, para amar, para abrazar, para consolar, para llevar el mensaje, para edificar a las otras personas. Él nos necesita mucho, mis hermanos. Como número 2, qué importante es los ejemplos de aquellos quienes su principal negocio era ganar almas. Pues miren, una vez más Jesús dijo, negociar y entrecorcher. Dice, continúa mi negocio entre tanto que vengo. Continúa mi negocio entre tanto que vengo. Anoche yo le preguntaba a mi esposa, ¿qué personajes en este ámbito de que son diligentes en traer almas al reino de los cielos, qué personas te vienen a la mente? Le preguntaba yo.
Porque es muy importante, mis hermanos, tomar ejemplos de aquellos que verdaderamente toman en serio el negocio del reino de los cielos, que toman en serio el negocio que el Señor Jesús le ha dado en sus manos. Y créanlo, no fueron muchos los que vinieron a la memoria. Esto quiere decir que verdaderamente estamos un poco en esta área de descuido. Pero aún así, mis hermanos, qué importante es que nosotros, ¿verdad?, busquemos de aquellos que fueron ejemplos, principalmente de aquellos que nos evangelizaron a nosotros. Cada uno de ustedes, diríamos, ¿no?, como dice el mundo, tiene su padrino. Aquellas personas, ¿verdad?, que estuvieron de una manera en oración, de una manera diligente, ¿verdad?, en el amor, en la pasión, ¿verdad?, en los propósitos de nuestro Dios, en el reino, de que tú estuvieras acá. Y ellos, mis hermanos, yo creo que mejor que nadie, tú has tenido una experiencia cercana con ese tipo de personas, de aquellos que te evangelizaron, de aquellos que te trajeron a la iglesia, de aquellos que te acercaron a esta salvación tan grande. Todos nosotros, mis hermanos, hemos tenido una persona que ha resonado en nuestra vida, una persona, mis hermanos, que mediante el poder, mediante sus dones, ¿verdad?, que Dios le había dado, nos cambió la vida, nos transformó la vida para bien y de una manera eternamente. Todos tenemos una persona, mis hermanos, en el cual inspirarnos. Es muy importante que cada uno de nosotros, mis hermanos, mantengamos inspirados en esta labor, mis hermanos. El día en que nosotros dejemos de traer a la memoria, como ahorita les comentaba, va a morir incluso esta encomienda en nuestra vida. No va a ser el número uno como era la agenda del Señor Jesús, ir por la gente que se había perdido, por la gente que se encuentra perdida en el mundo. Mis hermanos, todos nosotros podemos seguir haciendo esta labor sin perjudicar las otras. Muchas veces nosotros lo que estamos continuamente es justificándonos, pero es que no puedo, pero es que no tengo tiempo, pero es que la escuela, pero es que los niños, pero es que mi esposo, pero es que el quehacer de la casa, pero es que las infinidades de cosas, mis hermanos. Todos podemos, mis hermanos, ponernos en las manos de Dios y traer personas. Todos podemos hacer eso. Todos. Podemos traer niños, podemos traer jóvenes, podemos traer al vecino, podemos traer, ¿verdad?, gente que trabaja con nosotros, gente que estudia con nosotros. Podemos traerla. Pero todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedirle, si eso no es prioridad en tu vida, pedirle a Dios que lo avive. Pedirle a Dios esa pasión que Él tenía. Mis hermanos, yo creo que todos nosotros, ¿verdad?, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, verso 6, que sin fe, ¿verdad?, es imposible agradar a Dios. Yo creo que todos queremos agradar a Dios. Todos. La mejor manera de mantener a nuestro Dios, a nuestro Salvador contento, con una sonrisa, mis hermanos, es trabajando en este ámbito, porque es lo más grande que nosotros podamos hacer, mis hermanos, en el reino de los cielos. Traer almas a la salvación de vida eterna. No permitamos, mis hermanos, que el tiempo, que los afanes nos cubran, porque miren, hermanos, esto tiene que ver mucho con nuestra futuro, con nuestra salvación eterna, con nuestro destino eterno. Mis hermanos, al rato no vas a tener no vas a valorar tu vida cristiana. Por eso es importante que tú mantengas de una manera profesando, ¿verdad?, ese ministerio, que tú estés practicando cómo tú llegaste al reino de los cielos. Por eso hay tantísima gente, mis hermanos, que se enfría. Hay tantísima gente, mis hermanos, que no está con nosotros. ¿Por qué? Porque ha perdido su pasión en el reino. Ha perdido su pasión para con este negocio que el Señor Jesús nos ha dado. La mayoría de nosotros, y lo digo por personalmente, ¿verdad?, por mí,
en el aspecto de que yo recuerdo cuando recién era parte del reino de los cielos, yo no sabía mucho de palabra. Yo no sabía mucho de Biblia, de los libros, dónde están, esto y lo otro. Pero ¿saben qué? Había una fuerza tan grande, tan tremenda, mis hermanos, para ir a tocar puertas y anunciar el Evangelio. De esas cosas, mis hermanos, el Señor se agrada. Esto trajo mucha felicidad a mí y la sigue trayendo. Trae paz, trae bendición, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo. O sea, no estoy siendo egoísta con lo que Dios me ha dado. Nosotros, mis hermanos, debemos de compartir la bendición tan grande que tenemos. Porque de otra manera nos va a asfixiar, nos va a ahogar, nos va a tal grado hasta posiblemente de matarnos espiritualmente. Y tal vez digan, qué exagerado el hermano. No, sí es cierto. Porque el Señor nos quiere de una manera activa en su iglesia. Dios, al igual que nos quiere, ¿verdad?, diligentes y responsables en todos los trabajos que podamos llevar a cabo en esta vida, también nos quiere diligentes y responsables en el trabajo del reino de los cielos. Por eso es prioridad, mis hermanos. Por eso es importante. En esta iglesia, mis hermanos, muchos de ustedes fueron evangelizados, ¿verdad?, por Marco Antonio. Él fue un hombre, ¿verdad?, bien dedicado a la obra del Señor. Tenemos otros, ¿verdad?, como Ignacio Herrera, un hombre que vemos, ¿verdad?, que es constantemente activo, que llevan almas a Cristo. Tenemos también a Enrique Cisneros, ¿verdad, mis hermanos? Otro hombre, ¿verdad?, tremendamente, ¿verdad?, de una manera respaldado por Dios, que trae tantísima gente al reino de los cielos. Mis hermanos, qué importante es que nosotros nos propongamos en nuestro corazón, verdaderamente, Dios mío, tú me has dado una responsabilidad tan grande. Además, Dios no te está pidiendo multitudes. Aquí vemos que cuando el Señor Jesús de verdad llegó a Jericó, una sola persona se salvó. Una sola persona. Qué importante es, incluso, mira, en lo que yo tengo, incluso mis hermanos, tocando puertas en la experiencia, una de las cosas que yo he de una manera últimamente hecho es dedicarme a traer una o dos personas al reino de los cielos. Porque es muy importante, ¿saben qué hacer cosas en el año, mis hermanos? Yo pudiera traer tal vez 10, 15 o 20, pero si no voy a tener el tiempo para atenderla, o si nuestra iglesia no va a tener el tiempo para atenderla, ellos van a morir espiritualmente. Y es lo que yo hago ahora, los traigo, mis hermanos, y de una manera, ¿verdad?, estoy al pendiente de ellos por un buen tiempo, un año, hasta que aquella persona, ¿verdad?, solita, ellos ya empiezan a caminar solos en el reino de los cielos, tomado de la mano del Señor Jesús. Dios no te pide que traigas miles. Dios en esta hermosa mañana, Él te pide, trae una persona de pérdida. Trae una. Procúrate. Así como se preocuparon por ti, que gastaron recursos monetarios, hicieron tiempo, hicieron sacrificios para que tú hoy estés gozando. De esa misma manera, como el Señor Jesús hizo en los tiempos antiguos, quiere el Señor que sigamos nosotros trabajando. Así que, mis hermanos, como último punto, Jesús te recompensará si tu negocio principal es ganar almas. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 12: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, que esta idea sea la que nos mantenga fieles al Señor en su negocio que nos ha confiado. Mis hermanos, traigamos almas,
Traigamos una cada año. Propongámonos con una, no trabajar, porque muchas veces decimos, pero es que trabajar con 2, 3, 4 y no tengo la preparación, no tengo una. El Señor en esta mañana incluso te hace ese desafío. Si ahorita somos 30, 40 personas reunidas, para que dentro de un año esta iglesia tenga 40 gente, 80 o tal vez 100 personas. Y el Señor hoy nos desafía. Hoy el Señor una vez más, ¿verdad? Nos dice que si tú hoy quieres hacer este compromiso, ¿por qué no decirlo, verdad? Ponernos de pie, externarlo, darlo a conocer para que incluso seamos puestos en las peticiones específicas de los demás, para que ellos nos ayuden, para que ellos nos respalden con oración. Mis hermanos, es bendición, es traer paz, es traer alegría a nuestra alma, es traer incluso, pues, ¿verdad?, una recompensa que el Señor Jesús el día de mañana pasado traerá a cada uno de nosotros. Animémonos. Si alguien en esta hermosa mañana quiere, ¿verdad?, de una manera hacer este compromiso, lo invito a que se ponga de pie. No tengan miedo, mis hermanos, a fallar. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, pero Él así nos dará fuerzas para poder traer almas al reino de los cielos. Él te recompensará si tu negocio principal es ganar almas. No me queda nada más que agradecer por tu atención y que Dios nos dé la fortaleza y la pasión, pero sobre todo, mis hermanos, el amor para traer almas al reino de los cielos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.